Hola ratones de biblioteca, somos los lectores de White Hall y hoy os traemos la segunda parte de Señoras Fetén de la literatura. Bueno, seguimos con nuestra selección de mujeres fetén de la literatura que queremos hacer miembros honoríficas de nuestro club o que sean nuestras mejores amigas. Y empezamos con un personaje que es muy repelente, por lo tanto, como yo también lo soy, voy a pronunciar su nombre como es debido. Luego es posible que lo pronunciemos como lo pronuncian en las películas, yo estoy en contra, pero al final se pega. Y no es otra que nuestra querida Hermione Granger, una de las protagonistas de la saga de Harry Potter. Hermione Granger es una protagonista diferente ya porque en el mundo en el que se desarrolla la novela, que es el mundo de los magos, ella es Muggle, ella es una no mágica, con lo cual ya es una pringada, digamos. Pero, siendo así, ella destaca porque es la más inteligente de toda su promoción y probablemente también de otros cursos. Es el prototipo de la sabelotodo, de quien es muy inteligente, muy leída y lo sabe además. Y como digo, es una repelente por estos motivos. Sí, Hermione, porque yo de pequeña le llamaba Hermione porque leí este libro con 8 años y Hermione, ¿vale? Hermione es una persona tremendamente repelente a un nivel que tú, a lo mejor como lector te hace gracia, pero si compartieras clase con ella, pensarías que es una imbécil. Al final te harías su amiga, pero no dejaría de pensar internamente, ¿por qué no se calla? O sea, es tremendamente lista, lo sabe y te lo va a demostrar y te lo va a restregar por la cara. Y además te va a restregar todo lo que estás haciendo mal y te va a restregar que si lo has hecho mal es porque te ha dado la gana hacerlo mal, porque es que tenías que haber estudiado. Y ella te lo dijo y llevaba razón. Efectivamente, una de las características de Hermione es que juzga mucho porque ella se exige mucho a sí misma, con lo cual se lo exige a los demás también. A ver, también puede hacerlo, ¿no? Porque es que es genuina, o sea, a mí me parece genuina, es una mujer... Ella sabe que está por encima de los demás, sobre todo a nivel intelectual. Entonces ella tampoco se justifica, ella simplemente pues es. A pesar de eso, no duda, con mucho dolor por su parte, pero no duda en saltarse las normas que haga falta, aunque sepa que está mal, para ayudar a la gente a la que quiere, porque ante todo es un personaje que es una persona muy leal. Y hay una cosa que a mí me encanta, sobre todo en los libros, luego en las películas no es tanto así, y es que Hermione no tiene el físico perfecto. Sobre todo en las novelas la describen como una niña a la que además todo esto le da bastante igual, va súper despeinada, tiene el pelo muy encrespado, los dientes muy largos. Luego esto, en un momento dado de las novelas, se solventa, pero cuando tú la lees no es, y se insiste en este tema, no es la típica niña guapísima, divina, no lo es para nada y además le da igual porque no necesita serlo, ella ya tiene otras cosas que para ella son mucho más importantes. Se la describe a menudo como desgreñada y yo como persona desgreñada que he sido, sobre todo en mi preadolescencia y adolescencia, y pues bueno, valoraba mucho una protagonista con el pelo encrespado. Creo que es muy importante que en una novela que es para niños la protagonista femenina sea muy inteligente y no sea también físicamente perfecta. De hecho, aunque es muy inteligente, no es perfecta, lo estamos diciendo. Lo que mola de Hermione es que es muy imperfecta, es muy lista, pero también eso es impertinente, es bastante insoportable a veces, tiene un amor tan tremendo por las normas que a veces, aunque luego esté dispuesta a romperlas cuando hace falta, a veces eso también complica las cosas, porque va a intentar mantenerse dentro de lo correcto a nivel legal todo el rato. Entonces no es un personaje perfecto, a veces es molesta. Sí. Y eso es lo guay. O se mete o tiene grandes peleas con sus amigos a los que quiere muchísimo por esa intransigencia que tiene ella. De no voy a transigir con esto y me planto y no nos hablamos en el tiempo que haga falta, pero yo me planto, ¿no? Eso también dice mucho de ella, es decir, no es un personaje que se pliegue a nadie. Hombre, lo interesante también es que es la única, o sea, no es la única chica, hay más chicas, pero en el grupo es la chica y al final, vamos a ver, honestamente, Harry Potter, la real protagonista es Hermione. O sea, es que sin Hermione no hubieran llegado a nada. Pero tú quitas a Ron o incluso a Harry y
Sobreviven gracias A ver, O sea, ese sin ella te no salvarías. no habrían llegado nunca a segundo curso. Habrían muerto en Halloween, lo cual es un mes después de empezar las clases, bueno, 2 meses después de empezar las clases, habrían muerto en Halloween y ya está. Entonces, si aguantan curso tras curso, es porque ella está allí para salvarse el pellejo todo el tiempo. Efectivamente. Y yo creo que Hermione o Hermione, como la llamemos, yo la llamaba Hermione cuando leía los libros, antes de que salieran las pelis. Para mí ha sido un ejemplo para todas las niñas que crecimos en finales de los 90, principios de los 2000. Se ha pervertido un poco con la película, porque la Hermione de las pelis no es la de los libros. Emma Watson es una chica monísima a la que le pusieron el pelo rubio y bien peinado a partir de la segunda o tercera película, lo cual me pareció horroroso, y vestida como una modelo. Pero si nos ceñimos a la Hermione de los libros, es un ejemplo a seguir, y lo ha sido para todas estas niñas que crecimos en esos años, porque no era el típico personaje femenino que te encuentras en una novela para adolescentes. Además, una novela que se había pensado para un público masculino, aunque luego, por supuesto, la acabaron leyendo tanto niños como niñas, pero estaba pensada para eso. Entonces no es el típico personaje femenino. Yo creo que subvierte todo lo que se veía. A lo mejor se la puede comparar, a ver, no quiero yo aquí hacer apología de Enid Blyton, que ya hablaremos un día de Enid Blyton, pero a lo mejor pienso en personajes femeninos irreverentes como puede ser George o Jorge en Los Cinco, pero aparte de eso, no te sueles encontrar a un personaje femenino como Hermione en novelas para niños o adolescentes. Sobre todo en esa época, ¿no? Los 90 todavía es una época un poco complicada a nivel de referentes de infancia. Tú revisionas ciertas cosas y aunque hay personajes muy interesantes y que sí que van rompiendo un poquito y abriendo camino, todavía había mucho ser una niña buena y las niñas no hacen esto y las niñas no hacen lo otro y las niñas mejor calladitas que están más guapas, y Hermione, otra cosa no, pero calladita no va a quedarse jamás. O sea, antes muerta que callada. Es un referente, un personaje en el que una adolescente o una niña puede mirarse, que no es el prototipo o el estereotipo que te venden siempre, y que además pone en valor ciertos aspectos o dinámicas que siempre se ha como castigado un poco en la mujer, ¿no? Como la inteligencia, cierta ambición por lo intelectual, independencia, o sea, valentía. Son aspectos que siempre se ha castigado mucho en la literatura y en la vida real anteriormente a las mujeres. Y me parece que es muy interesante plantear este tipo de referentes y crear este tipo de personajes que niñas y adolescentes y adultas también podemos admirar, ¿no? Y buscar un espejo en el que mirarnos y tener ese tipo de valores, que no son el estar siempre guapa y irte con el capitán del equipo, ¿no? Pienso yo. A mí es lo que más me gusta de Hermione. Y una cosa que me gusta de Hermione es que, destacando en todo esto, encima no es ni falsa, no tiene ni falsa modestia ni es humilde en ese sentido. En otros aspectos a lo mejor sí lo es, pero en ese no. Ella sabe de su valía intelectual. Y eso es muy interesante, porque siempre a la mujer intelectual es como que ha tenido que incluso pedir disculpas, o no sé, o sea, te vas a mujeres intelectuales ya del siglo XV o XVI, las pocas que había, y las dejaban y tenían que justificar o incluso decir que es que era la gracia divina las que les hacía hablar y no sé qué, no sé cuántos. Aquí en Hermione ella es así porque ella lo vale. Y a mí esto me parece un aspecto muy muy interesante, es lo que más me gusta de Hermione, ¿sabes? Que no se tiene que justificar ante nada y ella es así porque es así. Vamos, para mí. Totalmente de acuerdo. Así que Hermione absolutamente miembro honorífico del club. Total. De forma indudable. Nuestra segunda señora literaria fetén y miembro de nuestro club sería Lucy de Eran Hermanas, escrita por Dorothy Whipple. Lucy es un personaje que a las tres nos encantó desde el primer momento, y una de las cosas que destacaríamos es que es una mujer que no es rencorosa. Es una mujer que por circunstancias de la vida se tiene que enfrentar a ciertos conflictos y tiene que asumir roles que por edad o por circunstancias vitales en ese momento no le corresponderían, y ella podría estar enfadada con la vida, podría estar enfadada con sus hermanas porque ha tenido que ejercer de madre, podría estar enfadada con la vida porque ha tenido que renunciar a estudiar cuando ella su sueño era irse a Oxford a estudiar, porque hasta un momento concreto de la novela ella es como que parece que está abocada a ser una solterona y renunciar a tener una familia, que es algo que a ella le interesa, y no todo lo consigue.
Y sin embargo, ni odia a sus hermanas, ni las tiene ningún tipo de rencor, ni está enfadada con la vida por no haber conseguido esto. Todo lo contrario, ¿no? Es una mujer que es capaz de ver en la gente pues todo lo bueno y perdonar lo malo, que es o lo que no le encaja a ella, que creo que es algo muy difícil. O sea, yo creo que todo el mundo tiende a intentar cambiar lo que no le gusta de una persona en lugar de aceptarla como es. Y en eso yo creo que Lucy es tremendamente buena, permisiva en el buen sentido, y a mí es una cosa que me encantó de este personaje. Sí, creo que es muy... o sea, una persona compasiva en el sentido de... Ella es capaz de entender por qué la gente hace las cosas que hace y entonces eso le impide juzgarte, ¿no? Es como... te comprende, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo y aunque vea que lo que está haciendo está mal o que te estás equivocando, no te va a juzgar. Va a intentar ayudarte, pero no va a juzgarte, no vas a sentirte juzgada por ella. Y yo creo que eso la hace un personaje tremendamente buena, es una persona muy buena. Además de las tres hermanas, es la que más en calma, tranquila y feliz está con la vida que lleva. Como dice Sara, tiene una vida que no es como ella esperaba, que tiene que hacer muchas renuncias, pero acaba eligiendo muy bien a quien va a ser su esposo y no diría conformándose, pero sí aceptando con felicidad la vida que lleva con él, ¿no? Y entonces vemos como ella tiene un sentido de la trascendencia que también a lo mejor influye, pero sobre todo como sabe encontrar lo bueno de las pequeñas cosas, como sabe hacer que su día a día, que podría parecer monótono o podría parecer aburrido, ¿no? A lo mejor comparado con esa intensidad que viven las hermanas, pero sabe sacar lo extraordinario de lo cotidiano. Sí, creo que justo eso, ¿no? Es sacar lo extraordinario de lo cotidiano es la forma perfecta de definir a Lucy. Sí. Y luego esta señora Feten tiene una niña Feten asociada, sí, que es Judith, su sobrina. Es un personaje con el que Lucy se identifica mucho, porque tienen mucho en común. Judith es una niña muy curiosa, muy estudiosa, con mucho afán de conocimiento, una niña tranquila a la que le gusta estar leyendo y descubriendo cosas, y que como Lucy tiene bastante carencia de afecto maternal por motivos distintos, pero las dos tienen esa carencia y entonces Lucy va a tomar a Judith un poco bajo su protección. Sí, Lucy yo creo que sabe ver a Judith, ¿no? Sabe verla, es una niña a la que nadie ve, una niña que tiene carencias en todo, ¿no? Tanto por el lado materno como por el lado paterno, y que pasa desapercibida. Sin embargo, y que con esa necesidad de que la quieran, ¿no? De que la vean, que la quieran, y Lucy la sabe ver y además, como decía Lucía, se siente identificada, ¿no? Por ese lado inquieto, por ese lado curioso, pues esa niña, ¿no? Que no para de leer como le pasaba a ella de pequeña, y yo creo que ahí Lucy lo que dice, yo me niego a que ella tenga que hacer las renuncias que he hecho yo. Y por eso se vuelca en intentar que el futuro de Judith sea el mejor posible. Hombre, en ese sentido a mí me parece precioso la relación que se establece entre ellas, porque además Lucy a Judith le hace un regalo precioso, y es que le regala a Judith la infancia que ella no ha podido disfrutar. Y creo que es vital en la vida de una persona tener una buena infancia, ¿no? Porque, bueno, también depende un poco de la personalidad de cada uno y las circunstancias, ¿no? Pero la infancia al final marca muchísimo el devenir de tu vida y cómo vas a ver o te vas a enfrentar a ciertas cosas, ¿no? Y ahí Lucy creo que refleja muy bien la generosidad, el amor incondicional que tiene y esa falta de rencor, ¿no? Porque a lo mejor otra dice, pues ahora te fastidias porque es la hija de mi hermana y porque tal. No, para nada. Ella lo hace sin esperar absolutamente nada a cambio y se establece entre ellas una relación tan bonita. Y Judith, Lucy es maravillosa, pero es que Judith, la niña, es una niña tan tierna, tan niña y tan... no sé, a mí era un personaje que me despertaba muchísima ternura. Sí, Judith es una niña que se ha hecho por necesidades, por circunstancias, se ha hecho muy pequeñita, se ha hecho invisible para que el mundo no acabe con ella. Y entonces, cuando Lucy se encuentra con ella, la ve y entonces como que es capaz de verla y de cogerla de la mano y ayudarla a salir de esa oscuridad. Y tampoco pretende... Lucy no quiere... tampoco quiere volcar sus aspiraciones en ella. Lo que quiere es que Judith pueda hacer lo que ella quiera. Entonces Lucy simplemente coge a Judith de la mano y la acompaña
hacia donde Judith quiera ir. Y creo que eso es muy bonito, porque aunque se siente identificada en ella, no decide reconducirla. Exacto. Solo quiere acompañarla. Y eso es muy bonito. Sí, le da esa guía que ella tampoco tuvo, ese cariño que ella tampoco tuvo, no sé, a mí me parece... Es que es un libro, es que yo O sea, estoy como que voy a llorar, sí, o sea, es que es como al borde de la lágrima. Es que es maravilloso. en un libro con grandes personajes femeninos, pero con mucha oscuridad, porque es un Sí. libro en el que hay mucha oscuridad y mucho dolor. Ese rayito de luz lo vemos en la relación entre estos dos personajes. Y si lloramos, porque lloramos, es porque realmente Judith tiene una situación muy dura y es que Lucy la salva. O sea, si no está Lucy, Judith se pierde, como se pueden perder sus hermanos, como porque en la situación... Bueno, no sé, es que... Ya. Sí, ya, es que si no vamos a llorar. Sí, vamos, en definitiva Lucy, tanto, y Judith también, pero Lucy sí es un personaje que es la típica persona que si conoces a una persona así dices, quiero tenerte cerca y no dejarte marchar porque te aporta y porque te respeta y te hace sentir vista y te hace sentir respetada y nunca te va a juzgar, de esas personitas que hay que guardarlas en una cajita y cuidarlas mucho, mucho, mucho porque merecen mucho la pena, pues de esas. Así que, de cabeza, miembro honorífico de nuestro club. Por supuesto. Y por supuesto, Judith También. unida Cuando tenga para edad. siempre. Seguramente. Bueno, le toca el turno a una de nuestras favoritas. Yo creo que estabais pensando que cuando le llegaba el turno a Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, bueno, evidentemente tenía que estar aquí. Yo creo que es como de las primeras personajes femeninos reivindicados un poco por los bichos raros. O sea, y creo que es de todas las que estamos diciendo junto con Hermione, creo que es la más popular, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no sabe quién es Tess, pero todo el mundo sabe quién es Elizabeth Bennet. Sí. Y creo que es de los típicos personajes que, pues eso, que cualquier persona cualquier mujer un poco distinta, un poco, sí, diferente de lo que la sociedad esperaba de la típica mujer, se ha sentido un poquito identificada cuando ha leído o ha visto a Elizabeth Bennet. Incluso si no has leído los libros, porque como hay adaptaciones tanto de series como de como películas, yo creo que es una figura como muy relevante y que ha calado, es más popular, o sea... Sí, o sea, yo creo que ya pertenece a la cultura, a la cultura popular, no ha trascendido y configura también, o sea, forma también parte de la cultura popular. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta de Elizabeth Bennet? Elizabeth Bennet es la segunda de varias hermanas y no es el prototipo de protagonista de una novela decimonónica, porque primero no es una belleza, se la describe como una persona bastante normal en cuanto a aspecto físico, y luego en cuanto a personalidad tampoco es la típica dama de la época, porque es una persona a la que, por ejemplo, le gusta muchísimo leer, es algo que se le critica mucho durante la obra, con lo cual nosotros ya la amamos porque le encanta leer, y hace cosas que resultan que resultan extrañas, ¿no?, a la gente que le rodea, ¿no? Pues, por ejemplo, le gusta pasear por el campo, cosas así que como que está un poco asalvajada en general, y de sus hermanas pues es la que destaca por ser el punto discordante de la familia. Sí, podemos decir que Elizabeth es un personaje muy inconformista, es como muy consciente de sí misma como individuo, lo cual es muy interesante porque en el siglo XIX, y bueno, y todavía, y mucho posteriormente también, no, o sea, antes y después, como mujer pasabas de ser hija a ser esposa, a ser madre, pero tú misma como individuo, con tus propios gustos y opiniones, es algo un poco diferente. O sea, como mujer no tenías tantas opciones, no tenías capacidad de decisión y no tienes capacidad de decir que no, y Elizabeth dice que no. Entonces eso yo creo que es lo que le da como mucha potencia al personaje, ¿no? Que no elige el camino más fácil. Ya hemos visto más personajes así, que tomaban decisiones similares. Elizabeth, como la mayoría de personajes de Jane Austen, es una mujer que necesita casarse para poder tener una vida. Ya no una vida fácil, poder tener una vida. Como mujer necesitabas casarte y ella va a ser inmensamente pobre si no se casa. Y en un momento dado se le presenta una oportunidad que podría parecer la oportunidad perfecta, pero ella no quiere a ese hombre y le dice que no. Y eso es tomado por su entorno como una completa locura. Elizabeth es considerada un personaje completamente irreverente, una insensata, un poco atolondrada, una persona que vive en las nubes, en su mundo, y que no es consciente de lo que tiene que hacer y de lo que sería responsable para ella y para su familia. Y eso se la cuestiona, que decida optar por su felicidad y por
ser fiel a sí misma es algo por la que se la juzga. Sí. A mí otra cosa que me gusta mucho del personaje de Elizabeth Bennet es que es un personaje que tiene defectos gordos. O sea, ella es prejuiciosa y es orgullosa, como bien dice el título del libro, entre otras muchas cosas, y creo que es precisamente eso lo que la hace tan humana y un personaje tan potente y que además con el que podemos identificarnos. Porque vamos, o sea, todos tenemos obviamente defectos y muy gordos, y en Elizabeth Bennet tampoco llena usted la juzga en plan de fíjate qué horror. No, es como, es una persona que es así, estas son sus aristas, este es como digo yo, un personaje poliédrico y es lo que la hace ser tan completa. A mí me parece que es muy humana y que por eso pues podemos tenerla como referente, ¿no? Porque al final todos tenemos nuestras cositas. Nos la creemos porque es imperfecta. Claro. Sí. Y igual, no sé, yo creo que ahí Jane Austen construye muy bien los personajes, ¿no? Igual que Darcy tiene sus defectos muy grandes, Elizabeth tiene los suyos y ella es capaz de ver los de Darcy, pero no los suyos, ¿no? Entonces eso también es muy humano. El ver los defectos en el otro o prejuzgar, ¿no? Que es una cosa que hace ella, ¿no? A partir de una primera interacción o pues lo primero que sabes sobre una persona, ya ponerle un cartel de, bueno, pues esta es una persona indeseable, cuando pues no le conoces realmente. Y es curioso porque ella, que es muy juzgada por la sociedad, también juzga, ¿no? Entonces esa es la parte humana y la parte compleja de este personaje. Así que definitivamente, y por estas razones, Elizabeth Bennet entra de cabeza a nuestro club y es miembro honorífico sin lugar a dudas. Bueno, nuestra cuarta señora Feten de la literatura, ellas no han leído el libro, conocen a este personaje obviamente de sobra porque también es bastante popular por la adaptación cinematográfica, pero bueno, yo espero que la aceptéis como miembro honorífico y no es más ni menos que Escarlata O'Hara de Lo que el viento se llevó. Ay, por favor, es que este personaje es... ¿Por qué me gusta a mí tantísimo este personaje? Pues porque no es la típica heroína. O sea, no es la típica heroína que te planteaban en las novelas a lo mejor de la época, de buen corazón, dulce, cariñosa, valiente. No, tiene muchísimos defectos y a mí ya sabéis que los defectos me encantan. Es una mujer caprichosa, es egoísta, es un poco altiva, es soberbia, es vanidosa. O sea, la pobre la estoy poniendo verde en un segundo. Porque ella lo que le gusta, pues eso, le encanta coquetear, que la estén todo el día contemplando, no tiene ningún tipo de empatía en general de decir, bueno, no. Y además, encima estamos todo el rato en contraposición, hay otro personaje que es el de su prima, el de Melania, que es todo lo contrario, es un alma demasiado cándida para mi gusto, es como muy buena, es todo como muy... Y entonces esa contraposición hace que todavía los defectos de los que hablo de Escarlata pues brillen más. Pero es que aparte de todo esto, o a pesar de todo esto, es una mujer que se hace mucho a sí misma. Es una mujer que contra todo pronóstico sale adelante en un ambiente completamente hostil, como es un ambiente de guerra, es sumamente luchadora, sumamente tenaz, consigue salvar los obstáculos contra todo pronóstico y es capaz también de muchas veces darse cuenta de los defectos y los propios impedimentos que tiene ella misma consigo misma para ir evolucionando. Entonces, a mí eso es una cosa que me encanta. Y luego otra cosa que, bueno, me gusta en Escarlata y me gusta en todas las que hemos mencionado es que es una mujer muy independiente. Nos encontramos con una protagonista que no necesita de nadie, ni se sirve de nadie para salir adelante en una sociedad muy, muy conservadora, muy, muy tradicional, en la que ella tiene que ir totalmente en contra de lo que se espera de ella como mujer para salir adelante. Y a mí es que eso es que me parece formidable. Creo que es un libro que disfrutaréis muchísimo las dos. Y creo que tiene características para... Que conste que lo tengo en la estantería, Sí, ¿eh? O sea, sí. Lo tenemos lo ahí que en pasa pendientes. Es que es un libro que... Es que aparte, esto es un problema, los tochos, porque luego tienes Sí. que llevarlo encima. Claro. Es Y que, es que es muy es difícil. que Guerra y Paz, recordemos Guerra y Paz. Guerra y Paz es Guerra y Paz. hay libros que hay que leer en casa y no siempre se pueden leer en casa, pero yo creo que nos has convencido Sí, y aceptamos por supuesto. A Escarlata, a Escarlata como Escarlata, miembro del vamos, club. Sí, por sí. supuestísimo. Y nuestra última señora Feten, que por supuesto debe ser miembro honorífica de nuestro club, es nada más y nada menos que Helen Graham, la protagonista de La inquilina de Whitehall Hall. tenía que estar aquí. Obra que da nombre a este canal. Entonces, ¿quién es Helen Graham?
Helen Graham es una mujer que se nos presenta como una viuda, una misteriosa viuda que vive con su hijo. Cuando vamos conociendo más sobre ella, descubrimos que no es viuda. Entonces nos damos cuenta de que es una mujer que está enfrentándose a todas las convenciones sociales del momento, porque es una mujer que ha abandonado a su marido de forma consciente y que sobrepone su interés individual y sobre todo el de su hijo a las normas sociales, al qué dirán y al cómo va a ser vista en sociedad y cómo va a ser juzgada. Porque al hacer esto, por supuesto, se convierte en una mala mujer, pues con personajes que hemos visto previamente, como por ejemplo Tess de los Duberville, ¿no? Una mujer que es totalmente deshonrada y totalmente mal considerada por la sociedad. Luego, a mí una cosa que me encanta es que Helen es un personaje que casi desde el primer momento en que la conocemos se interesa por otro personaje masculino. Es un personaje que siente, evidentemente, deseo. Y eso en esta época es ya bastante rompedor. La mayoría de personajes femeninos que desean son personajes que fueron muy criticadas en la época. Quizá a día de hoy las admiramos, pero en su momento eran personajes muy cuestionados. Pero además, al mismo tiempo, pasa una cosa, que es que esto sí que es verdad que me parece que es bastante poco o nada usual, que es que Helen es mayor que su interés amoroso. No me acuerdo cuántos años le saca, pero es mayor que él, y esto es rarísimo, porque además ella en ningún momento intenta disimularlo, intenta esconderlo, en ningún momento hace parecer como que tiene menos edad de la que tiene, en absoluto. Helen no tiene nada de lo que avergonzarse en ese sentido, y creo que esto es una cosa muy rompedora, es que poco se habla de lo increíble que es esta novela. A mí lo que me gusta mucho de Helen es que, al contrario que, por ejemplo, el personaje de Tess de los Duberville, del que os hablábamos en la primera parte de esta entrega de Señoras Feten, es que es un personaje que no es inocente, no es cándido, es una mujer que la madurez y la experiencia le ha servido para aprender y no cae en los errores que podría caer. Ya es una mujer madura, no es como Tess, que es una niña. Entonces ella se enfrenta a la realidad y a los conflictos que le ofrece la vida de una forma muchísimo más racional y siendo consciente de las maldades que tiene la vida o las personas con las que se puede encontrar. Luego además es muy interesante porque Anne Bronte la trata de una forma muy respetuosa y no cae ni en paternalismos ni en infantilizarla, que era algo como muy propio de la época, ¿no? Infantilizar a las mujeres como si fueran, yo qué sé, pues niñas, ¿no? Entonces le da ese sentido, esa individualidad, esa independencia, esa fortaleza, que es lo que hace de Helen un personajazo. Pues yo te diría que, bueno, es que tenemos personajes muy potentes en estos vídeos, pero vamos, de los top. Sí, creo que es una mujer a la que, o sea, Helen es evidentemente una mujer adulta, Sí. con todo lo que ello conlleva, ¿no? Helen toma decisiones. Va y viene y hace o deshace y lo hace siempre analizando por qué lo está haciendo y convencida de qué es lo que tiene que hacer. O sea, es una mujer adulta con todo lo que adulto significa verdaderamente. Y es que esto no es nada habitual, o sea, no se deja infantilizar por nadie. Y tomar sus propias decisiones sin depender absolutamente de nadie y por ella misma. Que eso es algo que tampoco es muy habitual en la literatura, efectivamente. O sea, que... Y sobre todo es una persona que es honesta y es íntegra y que actúa con respecto a sus principios. Es decir, antes comentabas, ¿no?, que es una persona que desea, pero que también se contiene en su deseo, porque si no lo hiciera se estaría fallando a sí misma, estaría fallando a sus principios. Entonces, bueno, al final yo creo que es un personaje muy completo y muy subversivo para la época. Y complejo. Sí, de hecho yo creo que no es casual que la menos conocida de las Bronte sea Anne, porque podríamos decir que tiene menos, o sea, que es porque ha publicado poca obra, pero en realidad no, porque Emily publicó una única novela y es infinitamente más conocida. Sí. Que Anne sea la menos conocida de las Bronte, yo creo que no es casual, y es que esta novela tiene una cantidad de elementos muy subversivos y que no eran para nada lo que había que escribir en el siglo XIX, alucinante. La verdad que es que poco se habla de lo increíble que es esta novela, y eso que los últimos años sí que hay bastantes ediciones, se está empezando a hablar más de ella, pero en nuestra opinión, o sea, Totalmente. desde luego Es de una no actual todo lo que hay que hablar de ella. increíble. O sea, es una novela de suma actualidad, muy moderna
Y lo más interesante es que fue escrita en el siglo XIX por una mujer. Y cuando nosotras comenzamos en nuestro club de lectura, que aún no teníamos canal, pero empezamos a leer juntas, ya llevábamos algunas novelas, pero la primera que nos marcó, que nos enganchó de verdad y con la que estuvimos debatiendo muchísimo, que sacamos, no sé, le sacamos un montón de jugo, ¿no? Y fue esta novela, y por eso también decidimos que diera título, ¿no? a nuestro... Y no solo al canal, sino cuando nosotros empezamos, claro, uno se plantea cuando va a hacer un club de lectura, tiene que ponerle un nombre. Claro. Y estuvimos debatiendo mucho y no terminábamos de encontrar el nombre, ¿no? Y entonces llegó un momento y dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a ir leyendo y en algún momento llegará el libro que digamos, este lugar que sale en este libro es el que da nombre a nuestro club. Y yo creo que cuando estábamos ya, o sea, ni siquiera habíamos terminado esta novela, fue como, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya lo sabíamos. Este es el sitio que tiene que dar nombre a nuestro club y luego al canal. Efectivamente. Entonces, bueno, por todo esto, yo creo que indudablemente Helen Graham es una señora fetén de los pies a la cabeza. Sí, sin ninguna duda. Entonces, nada, recomendadnos señoras fetén de la literatura, por favor, a las que tengamos que conocer para poder invitar a ser parte honorífica, a miembros honoríficos de nuestro club. Decidnos, por supuesto, si compartís nuestra opinión de que todas estas mujeres de las que hemos hablado son señoras fetén. Si no habéis leído alguna de estas novelas, de verdad que os invitamos muchísimo a hacerlo, porque solo por ellas merece la pena. Ya merece la pena. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas. Y nuestra última señora fetén, que por supuesto tiene y debe ser miembro... Me habéis oído todo lo que he dicho, o sea, no tiene sentido. Empezamos de nuevo.